Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que estén aquí con nosotros. Ojalá puedan traer sus Biblias allá a sus lugares, poder leer la palabra de Dios en este momento y poder compartir también con algún familiar, con un amigo, poder que otras personas también escuchen la palabra de Dios. El día de hoy me tocó a mí darles el devocional en esta mañana y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35, Mateo 9:35. Solamente vamos a leer un versículo, Mateo 9:35, ojalá ahí tengan ahí su Biblia, por favor, hermanos, dejen de hacer lo que estemos haciendo y pongamos un pequeño tiempo, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vuelvo a leer: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El título, el tema que se le ha puesto a este devocional es un sentir como el de Cristo. Y quiero que veamos un poquito acerca de este pasaje y algunas citas más. Les voy a invitar a que vayamos en oración y le pidamos a Dios que Él nos ayude a poder entender su palabra y poder poner en práctica lo que en esta mañana podamos aprender. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros a pesar de las dificultades. Usted ha provisto, Padre, lo necesario para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver su sentir en estos pasajes, cuál era su manera de actuar hacia las demás personas. Y ahora, como cristianos, ¿cómo deberíamos nosotros de actuar hacia aquellas personas también, Señor? Bendice tu palabra en esta mañana, no permitas que haya interrupciones, que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya y que nos ayude a entender, Señor, tu palabra para ponerla en práctica, Señor. Bendice este día en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Vemos tres cosas aquí en este pasaje. Dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y en la segunda parte dice predicando el evangelio. El sentir de nuestro Señor Jesucristo era el de predicar el evangelio del reino. Él predicaba acerca del cielo y predicaba acerca del infierno y la consecuencia que iban a recibir si ellos no tenían un arrepentimiento verdadero. Vemos también que no solamente nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio, sino que también, dice la Biblia, iba sanando toda enfermedad. ¿Cuántos pasajes no encontramos en la Biblia de que sanó a un ciego, a un paralítico y que sanó a leprosos? Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en su sentir, en ese deseo de querer ayudar a gente necesitada de salud. Dice también aquí la palabra de Dios que no solamente Él predicaba el evangelio, sino que también sanaba toda enfermedad, y no solamente eso, y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuánta gente hoy en día no vemos dolida en su corazón? ¿Cuánta gente no vemos hoy en día, gente que ha perdido algún familiar y en el fondo de su corazón hay dolor, a punto de querer echarle en cara a Dios el por qué pasó, el por qué le sucedió a ellos? Y hay mucha gente dolida. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo veía esas necesidades de aquellas personas. Veía que gente necesitaba que se le predicara el evangelio. Veía que gente necesitaba no solamente que se les predicara el evangelio, sino que les ayudaran en sus enfermedades. No solamente en sus enfermedades, sino en lo que ellos sentían en su corazón, esas dolencias que ellos tenían. Y por esa razón, hermanos, nosotros deberíamos tener ese sentir como el de Cristo. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo recorriendo las ciudades, las aldeas. Yo no sé, ¿verdad?, si a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que sí, porque dice la Biblia que Él se hizo hombre como nosotros. Y creo yo que había cansancio en Él. Creo yo que a Él también le dolían los pies, el andar recorriendo las aldeas, el andar caminando, el andar subiendo cerros, montañas, y andar subiendo para allá, vamos a aquella casa a predicar, y creo yo que a nuestro Señor Jesucristo también le dolían los pies. También me imagino yo ahí a nuestro Señor Jesucristo con sus pies llenos de ámpulas, tal vez. Me imagino a mi Señor Jesucristo fatigado, cansado,
y su garganta rasgada de tanto predicar el Evangelio, de tanto ayudar a aquella gente y poder pensar que nuestro Señor Jesucristo también se cansaba. Pero a pesar de eso, Él siguió adelante, Él siguió predicando, Él siguió enseñando, Él siguió ayudando a esta pobre gente necesitada. Y hermanos, ustedes y yo deberíamos tener ese mismo sentir como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la necesidad más grande hoy en día del ser humano? La necesidad más grande hoy en día en el ser humano no es el que ellos tengan dinero. La necesidad más grande hoy en día no es que ellos tengan salud. La necesidad más grande no es que ellos tengan un buen trabajo. Ahorita la necesidad más grande no es el de tal vez probablemente una vacuna para este virus. Hoy en día la necesidad más grande del ser humano es de conocer un verdadero arrepentimiento. Ellos necesitan tener un verdadero arrepentimiento para poder disfrutar de la compañía por la eternidad de nuestro Dios. Vamos ahí al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Vamos a ver, hermanos, que ellos necesitan tener un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, una de las razones por las cuales el Señor Jesús no ha venido por su pueblo, por todos los salvos, por nosotros como cristianos, una de las razones, hermanos, es porque dice la Biblia que Él es paciente. Él está esperando a que todos se arrepientan. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que aquel joven que vive hundido en las drogas perezca, sino que Él proceda a un arrepentimiento verdadero. Él no quiere que aquellos hombres alcohólicos que viven en ese pecado, ese vicio que no lo pueden dejar y por más que se esfuercen no lo van a poder dejar. Nuestro Señor Jesucristo está esperando a que ellos se arrepientan porque Él no quiere que ellos perezcan, sino que Él quiere que ellos procedan a un verdadero arrepentimiento. Hermanos, la necesidad más grande en este día es que ellos tengan un verdadero arrepentimiento para poder disfrutar de la eternidad en el cielo. Hermanos, nosotros por la gracia de Dios hemos acudido a ese arrepentimiento, nos hemos arrepentido de nuestra maldad, de nuestro pecado, hemos recibido a Cristo como Salvador, ahora somos salvos, por su gracia un día vamos a ir al cielo, ya sea que morimos o ya sea que Cristo venga por nosotros, pero un día vamos a estar con Él. Pero ¿qué hay de aquellas personas, qué hay de aquella gente allá afuera que necesitan un verdadero arrepentimiento? Hermanos, no voy a negar que una de las necesidades más grandes también es de que ellos tienen que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ver algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo sintió y Él hizo. Mateo 14, 14. Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, tal vez eran hombres, tal vez eran mujeres, tal vez eran niños, tal vez eran padres angustiados con una enfermedad, tal vez la angustia, el de no tener dinero y poder llevarlos a un buen médico. Y probablemente, hermanos, mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo porque necesitaban ser sanados. Tal vez mucha gente no le seguía porque realmente quería escuchar la predicación, quería escuchar lo que salía de su boca. Mucha gente probablemente estaba ahí porque tenía necesidades como estas enfermedades. Tal vez pudiera haber estado ahí un padre llevando a un hijo enfermo, no tanto por querer escuchar de lo que él estaba hablando, sino porque
Ya no aguantaban ese dolor de poder ver todos los días a su hijo mal, a su hija enferma, el poder ver el esposo allá a su esposa en enfermedad y poderla verla sufrir. Probablemente ahí había mucha gente cansada de su enfermedad y probablemente ellos estaban ahí por esa razón. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 14 que Él los vio y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Wow. Creo yo, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo en este momento saliera allá afuera, mucha gente no iba a ir porque realmente por lo que Él es, sino porque ya llegó la solución a estas enfermedades que hay hoy en día. Probablemente ahí iba a estar ahí un enfermo con alguna enfermedad crónica, cáncer, no sé, diabetes, y probablemente vayan por esa necesidad que ellos tienen, no tanto por esa necesidad más grande de realmente buscar a Cristo para esa salvación. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo con ese sentir de querer ayudar a esa gente necesitada, a esa gente enferma, a esa gente necesitada de salud, sufriendo. Y dice la Biblia que les sanó. Mateo 15, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Mateo 15, 32. Y Jesús llamó a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Ustedes conocen el contexto de este pasaje? Veamos la alimentación de esas 5,000 personas. Vemos, hermanos, aquí este sentir de nuestro Señor Jesucristo, esa compasión que tuvo de esa gente. Y creo yo que en este momento no había gente porque realmente tuviera necesidad de alguna enfermedad. Yo creo que esta gente era gente que había visto sus milagros y estaba agradecida y quería estar escuchando las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya llevaban 3 días, dice la Biblia, y eran 3 días que llevaban sin comer. Se puede imaginar, hermanos, que muchas de las veces nosotros como cristianos, muchas de las veces somos malagradecidos porque a veces venimos a la iglesia y a veces no aguantamos todos los cultos y porque ya tenemos hambre. Pero vemos a esta gente, dice la Biblia, que ya llevaban, ya hace 3 días que están conmigo. Ahora yo no sé si por ahí alguien se llevó su lunch o se llevó ahí en su canastita unos panes o no sé. Pero ya llevaban 3 días con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo los vio y tuvo compasión de ellos. Y les dio de comer. Vemos el versículo 33, dice: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Hermanos, a veces nos parecemos nosotros los cristianos hoy en día a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Se nos hace una carga darles alimento. Vamos a hablar, hermanos, de la gente que traemos de ruta. Se nos hace una carga darles de almorzar. Se nos hace una carga darles un buen desayuno a esos pequeños que vienen de rutas. Esos pequeños que probablemente mamá y papá los mandan a la iglesia porque saben que en la iglesia les dan de almorzar. Mucha gente puede hacer eso. Pero a veces a nosotros se nos hace una carga el poder ver por sus necesidades
No podemos tener compasión por esas personas. Hermanos, tenemos que tener esa compasión como la tuvo Cristo para con ellos, ese sentir que tuvo Cristo, el de poder ver, ya habrán comido, ya habrán desayunado. Hermanos, créanme que mucha gente, muchos niños vienen por lo que se les da aquí. Y no está mal, no tiene nada de malo poder ver a esos niños que vengan, porque en este día se les va a dar de almorzar el día domingo y poder ver que durante el día poner atención, escuchar la palabra, poder cantar himnos a nuestro Señor Jesucristo, el poder escuchar mensajes. Yo creo que eso vale la pena. Hermanos, hace tiempo mi esposa me contaba que cuando ellas estaban pequeñitas, ellos tuvieron problemas familiares y no voy a decir más, pero dice la Biblia, dice mi esposa que su mamá, su papá los mandaban, ella dice que había alguien que iba por ellas para llevarlas a la iglesia, y dice que su mamá más las dejaba ir porque allá les daban de comer, allá les daban de almorzar. Y ellos tenían necesidades, tenían problemas económicos, habían perdido todo y ellos no tenían qué ofrecerle a sus niñas. Y dice mi esposa que una de las razones por las cuales a mi suegra dejaba ir a mi esposa y a su hermanita era porque allá les daban de comer. Pero ella se acuerda. Ella recuerda, dice, yo me acuerdo, no me acuerdo qué me enseñaban, pero sí me acuerdo que íbamos y cantábamos y nos enseñaban. Ya tiene mucho tiempo. Pero hermanos, mucha gente viene por necesidad también. Muchos niños están aquí por a veces lo que se les ofrece. Y hermanos, debemos sentir lo que nuestro Señor Jesucristo sintió para poder entender a esas gentes, a esos niños, a esas personas. Hermanos, hay que tratar de esforzarnos en no solamente esas necesidades físicas, sino también una necesidad espiritual. Vemos también, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba sanando dolencias, hablábamos de eso. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7, 13 dice la palabra de Dios así. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, dice, y lo que lo llevaba se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vemos aquí, dice la palabra de Dios, que había una mujer que estaba aquí llorando porque había perdido a su hijo. Estaba dolida, estaba asentida porque había perdido a su hijo. Probablemente ella pensó que pues se había quedado sola, porque dice aquí que ella era viuda, y poder ver a ella probablemente desconsolada y llorando y no sé. Y vemos cómo nuestro Señor Jesús resucitó a su hijo nuevamente. Sanó esa dolencia que ella tenía. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos, como ganadores de almas, como hijos de Dios, muchas de las veces, ni porque vemos a la gente que ha perdido a un ser querido, hermanos, nos compadecemos de ellos. Muchas de las veces cerramos nuestro corazón. Somos tan duros y egoístas, hermanos, que muchas de las veces vemos a gente que ha perdido algún familiar y no sentimos nada. No sentimos esa misma compasión que un día nuestro Señor Jesucristo sintió por esta mujer. Hermanos, en esta semana, ustedes saben que por la gracia de Dios, algunos hermanos que han apoyado económicamente para despensas y se ha salido a repartir esas despensas a gente necesitada, gente con problemas económicos, y no solamente como nuestro Señor Jesucristo, ver por sus necesidades, el poderles ofrecer algo de comer, sino también compartirles el Evangelio. En esta semana poder ver, hermanos, cuando uno convive con este tipo de personas, uno comienza a reflexionar y a ver que no estamos haciendo lo suficiente
como cristianos. En esta semana nos tocó ver a una hermana que pues hace tiempo perdió a su hijo, y ella dice que al principio ella no podía entender el por qué Dios había permitido eso. Ella lo quería, dice que lo quería como su hijo, pero realmente no era su hijo. Ella dice, mi hijo, realmente no era su hijo. Pero para ella era como un hijo, y dice la Biblia que por qué. Y ella mucho le reclamó a Dios, y ella le preguntaba a Dios que por qué se lo había llevado, y dónde estaba Dios, si realmente Él existía, que dónde estaba, por qué se lo había llevado. Pero después dice ella que entendió. Ella entendió cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, eso fue lo que a ella la encaminó para poder conocer de Cristo. Hermanos, ese día esa señora fue salva. Yo no sé si anteriormente ella era salva, pero en ese momento que se le preguntó, ella no estaba segura de su salvación. Por la gracia de Dios, nuestra hermana Damaris pudo predicarle el Evangelio, ella fue salva. Muchas de las veces, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesús utilizaba sus necesidades, sus problemas económicos, tal vez su sentir en su corazón, y lo ocupaba para poder mostrarles el Evangelio. Hermanos, y eso deberíamos hacer nosotros. En esta semana podemos visitar también a un joven que ha pasado por grandes problemas y grandes dificultades, y a pesar de eso él está firme. Él dice, yo no sé, ¿verdad?, por qué pasó, pero yo sé que Dios tiene un propósito para eso. Creo yo que el propósito más grande de cada necesidad y de cada problema es que la gente escuche el Evangelio. Ese día su mamá fue salva. Por la gracia de Dios, Dios nos permitió poder visitarle. Mi esposa le dio el Evangelio y esa señora fue salva. Ella, entre lágrimas en los ojos, con esa voz quebrada de poder decir que no entendía por qué había perdido a su esposo, que ella no entendía el por qué. Dice que ella quería amargarse contra Dios, que el por qué Dios había hecho eso, pero después ella entendió. Y creo yo que una de las razones por las cuales a veces pasan las cosas es para que nos acerquemos más a Dios. Ella dice, ojalá y esto pase, dice, y un día vamos a visitar su iglesia. Ella, su hijo la está animando para que ella pueda un día venir a la iglesia. Ella no ha venido a la iglesia, pero ella ya escuchó el Evangelio, ella fue salva. Hermanos, necesitamos tener compasión por esa gente. Necesitamos predicarles el Evangelio. Hermanos, Romanos 3:23. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Hoy en día, hermanos, mucha gente está muriendo. Gente está muriendo por una razón, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, gente que muere en su pecado está destituida de la gloria de Dios. Gente que ha pecado y no se ha arrepentido, no ha habido un verdadero arrepentimiento y está muriendo, esa gente está en el infierno. Hermanos, necesitamos predicarles a las personas con las que nos topemos. Hermanos, qué sorprendente muchas de las veces poder ver cómo a veces vemos a una persona, se le predica el Evangelio, es salvo, recibió, aceptó, y después de algunos días nos enteramos que murió. Hermanos, nosotros no conocemos sus tiempos, pero si nuestro Señor Jesús los ha puesto ahí es por una razón, para que yo les predique el Evangelio. Hace tiempo venía un matrimonio y vemos cómo un hermano pudo testificarle, le dio el Evangelio, comenzaron a venir y después de eso perdió la vida. Muchas veces, hermanos, no sabemos qué puede hacer de mi amigo, de mi vecino, de mi familiar. Probablemente fui a visitar a un amigo y ahí estuvo una persona y probablemente esa persona ese día tuvo que haber sido salva. Hermanos, la necesidad más grande es que ellos reconozcan que están destituidos por su pecado. Hermanos, tenemos que mostrarles, hermanos, que por el pecado ellos están destituidos de su gloria. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27. Vamos al libro de Hebreos 9:27. Dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, dice la Biblia, el juicio.
Gente que muere hoy en día sin Cristo en su corazón va a recibir un juicio. Hermanos, necesitamos apresurarnos y predicarles el Evangelio. Necesitamos apresurarnos para mostrarles ese Evangelio. Hermanos, la necesidad más grande ya se ha suplido. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es llevarla. Juan, el libro de Juan, capítulo 3, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice la Biblia, vida eterna. Hermanos, ya fue suplida esa necesidad más grande. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Él quiere darnos esa vida eterna. Pero lo único que hace falta, hermanos, es que nosotros creamos en Él. Por la gracia de Dios hemos creído, pero ¿qué hay de aquella gente que aún no ha creído? En que un día nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, se hizo hombre como nosotros, el poder haber nacido en un pesebre y el haber muerto por ti y por mí, eso es algo maravilloso. Pero la gente necesita saber que alguien murió por ellos. Hermanos, muchas de las veces nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Dice ahí en Romanos 10:14, ellos no solamente necesitan reconocer su condición como pecador, hermanos, sino que ellos también necesitan invocar su nombre. Vamos allá en Romanos 10:14. 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermanos, la gente necesita confesar con su boca que Jesús es su Señor, que Él es el único Salvador. Mucha gente hoy en día no cree que Jesús pueda salvarles. Ellos creen en sus obras, ellos creen en alguna otra cosa, menos en Cristo. Pero necesitamos que ellos crean, que ellos invoquen su nombre. Pero aquí hay un problema. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mucha gente no ha invocado a nuestro Señor Jesucristo porque no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Muchas de las veces gente no ha creído porque no ha escuchado que de usted y de mí se les predique, se les muestre. Hermanos, necesitamos. Y dice, ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Realmente, hermanos, ¿no hay quien les predique hoy en día? Si hay quien les predique, si hay quien vaya y les predique, si hay quien vaya y les hable de nuestro Salvador. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no hemos cumplido con nuestro trabajo. El problema es que no hemos cumplido con esa comisión que nos fue dada, el de predicar el Evangelio. Por eso mucha gente hoy en día no conoce. Por eso el mundo hoy en día está como está. Porque usted y yo no hemos hecho nuestro trabajo. Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios 15. Se pudiera preguntar, ¿pero qué es lo que le vamos a enseñar? Bueno, lo que un día usted y yo recibimos. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice Pablo, yo les he enseñado lo que yo un día recibí, y aquí viene lo que él recibió un día, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué tengo yo que predicar? Lo que un día recibí. ¿Y qué recibí un día? El Evangelio. Que Cristo murió y que Él un día resucitó. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tú y yo, joven señorita, hermanos, tenemos que predicarles, mostrarles. Hay necesidad no solamente espiritual, sino que hay gente que viene a la iglesia por algún interés,
Y está bien, hay que ayudarles. Nuestro Señor Jesucristo no dijo que solo le seguían por interés. Él siguió ayudándoles, Él siguió predicándoles, hermanos, y a veces nosotros tenemos que tomar ese mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve en esa necesidad, en esa gente, creo yo que usted tiene esa responsabilidad de poder ayudarle porque usted ha visto esa necesidad. Hermanos, les invitamos a que hoy en día podamos ir con alguna persona, poderle pedir al Señor que Él nos ponga a alguna persona a la cual quiere que el día de hoy yo vaya a visitar. Y cualquier persona ajena a esa familia que esté ahí, poder compartirle el Evangelio, porque muchas de las veces no sabemos por qué están ahí. No es casualidad. Tenemos que predicarles el Evangelio. Tenemos que sentir ese sentir que nuestro Señor Jesucristo tiene por esas personas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendice este día, bendice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a recapacitar que sinceramente, Padre, nos hemos endurecido. Hemos dejado de hacer, Padre, lo que usted un día hizo, Señor, el poder predicar el Evangelio, el poder ayudar a esa gente necesitada, a esa gente enferma, gente con problemas físicos, gente dolida en su corazón por la pérdida de algún ser querido, gente dolida porque no entiende el por qué tuvo que pasar lo que les sucedió. Señor, ayúdanos a poder ver, Padre, por esas personas. Llénanos de tu poder para poder darles esas palabras que ellos necesitan por medio de tu palabra. Señor, bendice a cada persona, a cada joven, a cada señorita, a cada cristiano que el día de hoy iremos a visitar probablemente algún familiar, algún vecino, algún amigo, el poder, Señor, sentir lo que tú un día sentiste por cada uno de nosotros. Bendice este día, Señor, bendice tu palabra en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, gracias, hermanos, Dios les bendiga. Nos dio gusto poder estar aquí. Los que gusten venir, hermanos, en el transcurso de las 10 de la mañana a las 11, poder venir y poder reunirnos y poder salir a visitar a algunas personas, les invitamos. Ojalá puedan acompañarnos y poder tomar, hermanos, esta enseñanza que hemos recibido hoy y poder ponerla en práctica. Si hay algún necesitado, hermanos, que usted sepa, de algún hermano o alguna familia que tiene alguna necesidad de alguna despensa, vengan a esa hora, hermanos, para que podamos salir juntos a algún grupo de hermanos y poder llevarles alguna despensa. Y no solamente llevarles una despensa, si hay alguien ahí que no ha recibido el Evangelio, poder predicarles también el Evangelio. Los esperamos, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en unos minutos más.